Buen día, mis hermanitos. Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez aquí, desde aquí. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento. Después de Apocalipsis, este libro de Isaías. Abran sus Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 52. Vamos a leer esa porción como un solo texto. Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el 53, versículo 12. Vamos a leer toda la porción como una sola. Isaías capítulo 52, versículos 13 hasta el 53, 12. Capítulo 52. Me da la impresión que 52 está antes del 53 y después del 51. El pastor no me llamó para echar chistes flojos, sino para exponer la palabra de Dios. Entonces, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 53, 12. En el primer culto, esta porción la leyó una hermana. Ahora quiero pedirle a un caballero se ponga de pie y por favor, en la versión Reina Valera del 60, nos lee esta porción. Un caballero valiente se pone de pie con voz tronante, clara y pausada, nos lee esta porción. Que no vaya a pasar aquí lo que pasó con Diógenes. Diógenes, un filósofo, con la linterna prendida de día, comenzó a buscar. Y alguien le preguntó: Diógenes, ¿y qué buscas? Y él dijo: busco a un hombre. Eso sí. Buenos días, Dios les bendiga. Dice el subtítulo: Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Entonces vamos para el 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor bendiga su palabra. Amén. Hermanito, muchas gracias. Lo que pasa es que mi versión, esta Biblia tiene dos versiones allí mismo, entonces quien no la conoce bien va a tener alguna dificultad en la lectura. Muy bien. Señor, en esta mañana estamos una parte muy reducida de tu pueblo aquí en la tierra, reunidos para adorarte. Gracias, Señor, por la protección que nos brindaste durante la semana que terminó ayer, y por darnos salud y vida, y por darnos ánimo, y por congregarnos aquí en esta mañana para adorarte, para ser edificados con tu palabra y, Señor, para fortalecer el compañerismo entre nosotros. Te pedimos que en esta mañana tú llenes nuestro corazón y nuestra mente con tu palabra, que la entendamos diáfana, claramente, y que tú toques nuestra voluntad para aplicarla en el cotidiano vivir. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas y para ver las maravillas de tu ley. Y abre nuestro corazón para aplicar esa ley en nuestro corazón. Bendice a cada hermano y a cada hermana, y que tu gloria se manifieste en nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que el pastor me pidió que desarrollara esta mañana es El varón de dolores. A esta porción que hemos leído también se le conoce como el siervo sufriente, el poema del siervo sufriente. Varón de dolores afecta más nuestras emociones. Siervo sufriente es una expresión más académica. Así que vamos a trabajar bajo el concepto de el varón de dolores. Antes de desarrollar el tema que concierne a esta mañana, permítanme dar una idea general de Isaías. Isaías fue el profeta literario. Cuando hablo de profeta literario me refiero a los profetas que escribieron sus profecías, que escribieron los libros que llevan su nombre. Los profetas antes de ellos, a ellos se les denomina profetas preliterarios, porque ellos no consignaron ellos mismos sus profecías, ellos no escribieron, sino que otros autores escribieron sus profecías. Entonces, Isaías es el profeta literario más grande del Antiguo Testamento, pero se considera Elías, profeta no literario o profeta preliterario. Se considera a Elías como el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento. Pero en esta mañana no voy a hacer rivalizar a Isaías con Elías, no es la intención, y tampoco la Biblia se presta para eso. Más bien me quedo con Isaías diciendo que es el profeta más grande, profeta literario más grande del Antiguo Testamento. Es un profeta que ve al Mesías. Miren, toda su profecía, los 66 capítulos que conforman su libro, esos 66 capítulos están escritos en versos. Realmente el libro de Isaías es un poema grande,
un poema compuesto por 66 capítulos, un poema muy hermoso. Isaías es un profeta que vive en la segunda mitad del siglo VIII. Eso más o menos sería 760 en adelante. La segunda mitad del siglo VIII. Él profetiza bajo el levantamiento del imperio asirio como imperio. Los asirios se habían extendido hacia el oriente, habían conquistado el oriente, habían conquistado el norte, ahora se desplazaban para el occidente y para el sur. Eso significa toda Palestina y Egipto. Para el tiempo de Isaías todavía Asiria no había ocupado Palestina y no había ocupado Egipto. Apenas estaba en ese proceso expansionista. Isaías es un profeta que le toca predicar, profetizar bajo 4 gobiernos: el reinado de Usías, el reinado de Jotam su hijo, de Acaz y de Ezequías. Profetiza durante 4 reinados. Es un profeta que tuvo la capacidad, Dios le dio la capacidad y el privilegio de vivir en un ambiente político muy caldeado. Nosotros, hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, estábamos bajo la tensión de lo que se denominó la Guerra Fría entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada uno de ellos tenía naciones satélites que los apoyaban. Y nosotros sufríamos el temor y padecíamos el temor de una guerra termonuclear que se diera y que nosotros viviéramos las consecuencias. Desaparece la Unión Soviética como potencia y queda Rusia, y ahora Rusia, la China, Estados Unidos, superpotencias nucleares. Vivimos en un ambiente político en América Latina muy importante, pues la izquierda, a través del socialismo del siglo XXI, ha querido imponerse en los países latinoamericanos. Nosotros hoy sabemos lo que es una tensión política. Los hermanos de Venezuela, el pueblo venezolano sabe lo que es una tensión política. Nosotros aquí en Colombia sabemos lo que es tensión política, puesto que hemos vivido muchas guerras. La guerra de las guerras que hemos vivido en Colombia se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la famosa guerra de los 1000 días. Y ahora, mi generación, por lo menos, bueno, la generación de mis padres, vio la violencia clásica, el famoso Cogotazo en el año 1948, en abril, y a mi generación le ha tocado ver la guerra de guerrillas, y a la generación de mi hijo le ha tocado vivir esas consecuencias. Sabemos lo que es una tensión política. Al profeta Isaías le tocó vivir 3 grandes tensiones políticas internacionales. Le tocó vivir, y como consejero real y como profeta, no solamente para la monarquía, sino para toda la nación, le tocó dar consejos a los reyes acerca de qué debían hacer frente a esas crisis internacionales. Y siempre hubo palabra de Dios para estos gobernantes: qué hacer en momentos de crisis política, de crisis militares. Entonces al profeta le tocó vivir toda esa situación. No era un profeta de clase baja. En ese tiempo no existía la clase media: o usted pertenece a la clase alta o pertenece a la clase baja, y allí estaban los comerciantes, etc. Él era un profeta de alta alcurnia, de la clase alta. Se codeaba con los reyes, con los príncipes. Realmente él conocía muy bien la clase nobiliaria, a los nobles, y se movía entre ellos. Fue un hombre a quien Dios ubicó en una clase alta para que representara los intereses de Dios en la monarquía. Pero también tuvo la capacidad de comunicarse con el pueblo y de mostrar las grandes profecías que Dios tenía para su pueblo Israel. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad en términos generales. Ese era el profeta Isaías, un hombre grande. Uno lee el texto de Isaías, uno lee la profecía de Isaías, usted la lee en español, y al leer en español ve la grandiosidad de este hombre. Era un verdadero cerebro
un hombre extremadamente intelectual. Ahora, usted también debe reconocer que es el Espíritu Santo quien está inspirando a Isaías y quien está dando el mensaje a Isaías. Pero la forma como él comunica esa profecía, esa palabra de Dios, muestra el altísimo grado de intelectualidad que tenía este hombre, de cultura que tenía este hombre. Usted lee el libro de Amós y se da cuenta que siendo campesino tenía una cultura muy alta. Oseas, usted lee el libro de Oseas y se da cuenta que Oseas tenía un problema en la comunicación porque su estado emotivo interfería la fluidez de su profecía y de la manera como él escribía. Entonces uno ve en estos hombres diferentes formas de acercarse al pueblo para dar el mensaje que el Señor entregó. Volviendo a Isaías, Isaías es un hombre, un profeta fascinante. Yo he tenido el privilegio de enseñarlo desde el hebreo en comparación con la Septuaginta, y he visto la profundidad de los conceptos que él maneja, la he visto a partir del texto hebreo. El libro del profeta Isaías está constituido por 62 capítulos, y estos capítulos están expresados en 1292 versículos, los cuales están representados aproximadamente en 65 poemas. Entre esos poemas está la famosa parábola de la viña en el capítulo 5. En el capítulo 6 se presenta la conversión de Isaías, la gran teofanía, la manifestación de Dios al profeta Isaías. Hay poemas alusivos al Mesías, por ejemplo el capítulo 2 de Isaías, que habla de cómo Dios va a constituir a Sion en el epicentro del gobierno del Mesías, y cómo desde Sion va a haber una conversión profunda, de tal manera que los hombres suben a Sion siendo goyim, siendo inconversos, y bajan de Sion como convertidos, como pueblo de Dios, y las tendencias del corazón serán cambiadas. El hombre ya no se preparará para la guerra, sino para la paz. Las espadas y las lanzas las convertirán en instrumento de labranza, en asadones, en palas, para trabajar la tierra. Y ese poema muestra cómo el Mesías transmuta, cómo cambia el corazón del hombre, un corazón aprestado, preparado para la maldad, ahora transformado para el desarrollo de las naciones y para hacer lo bueno. Ese capítulo es extraordinario. Los capítulos 2 y 9 muestran al Mesías en su entorno de la paz, creando la paz y creando reconciliación entre las diferentes especies que hay en la tierra. Entonces Isaías nos muestra el Mesías y las funciones del Mesías. También encontramos en el libro de Isaías poemas escatológicos que tienen que ver con el futuro del Mesías y el futuro de las naciones. Hay una sección del libro de Isaías que nos habla acerca de la grandeza de Yahvé, la grandeza de Dios, los capítulos 40 al 46. Isaías dice que el universo cabe en el hueco de la palma de la mano de Dios. Usted entenderá que Dios no tiene mano. Entonces aquí se está hablando de una metáfora. A eso se le llama antropomorfismo. La mano de Dios, la palma de la mano de Dios. Allí cabe el universo. Los astrofísicos nos han estado hablando a través de una teoría que se llama la teoría M, que hay diversos universos, que hay múltiples universos, que el universo nuestro es uno de los múltiples universos que existen, y que cada universo tiene un universo paralelo. Si usted trata de dimensionar eso, se da cuenta que es muy imposible para su mente. Esos múltiples universos y toda la grandiosidad, inmensidad de cada uno de ellos, dice Isaías, que caben en el hueco de la palma de Dios. Un Dios majestuoso, sublime, grandioso, impensable e inefable. Si no podemos imaginarnos la grandiosidad y la inmensidad de nuestro Dios. Así que en esos poemas, capítulo 40 al capítulo
capítulo 46 le canta a la grandeza de Dios, a la grandeza de Yahvé. Hay poemas de corte político allí. Capítulo 7, capítulo 30, capítulo 35 y capítulo 45. Los tres primeros, los capítulos 7, 30 y 31, esos capítulos tienen que ver con las tres crisis internacionales que vivió el pueblo de Israel. Y el capítulo 45 se está refiriendo a Ciro como el siervo de Dios. Hay 5 poemas del siervo, que son el capítulo 41, que es el 42, es el primer poema del siervo, capítulo 49, el segundo poema del siervo, capítulo 50, el tercer poema del siervo, el cuarto poema está comprendido por la porción que hemos leído, capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, y el quinto poema, el capítulo 61, versículos 1 a el 3. El texto que nosotros hemos seleccionado, juntamente con el capítulo 40 del libro de Isaías, constituyen los 2 pasajes más citados en todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cita de una forma abrumadora a Isaías y los Salmos. Y de Isaías los textos más citados son el capítulo 40 y el capítulo 52 y capítulo 53. Muy bien, ahora contemplemos un poco el texto desde adentro, lo que el texto nos dice. Este poema, de los 5 poemas del siervo, este poema es el poema más grandioso, más sublime, más profundo de todos los poemas, porque este poema se concentra en un problema. Y aquí yo voy a dejar mi libreto para exponerles el problema. Nosotros no somos plenamente conscientes, o por lo menos yo no debo acusarlos a ustedes, entonces voy a decir yo, no soy plenamente consciente de todo el trauma, de todo lo que el pecado alteró. Cuando se presenta el pecado, y cuando se presenta el pecado humano, el pecado del hombre, el pecado alteró absolutamente todo. Alteró la estructura ontológica, la estructura espiritual y moral de la raza humana. A partir de ese momento, el hombre nunca más volvería a ser el mismo. Fue completamente alterado. La maldad se apodera de su ser, y es la maldad la que va a regir las decisiones que cada ser humano va a tomar. No volverá a ser el mismo a menos que Dios intervenga. No sé si hasta aquí me estoy comunicando. Altera la raza humana. Pablo dice en Romanos que Dios sometió a vanidad la creación por causa del pecado, y que la creación gime y espera con dolores de parto el día de la liberación, de la manifestación de los hijos de Dios, para ella ser liberada de la situación en que ha sido sometida por causa del pecado. Esto lo dice Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos. Cuando Dios llama al hombre por el pecado que el hombre cometió, Dios dice: maldita será la tierra por tu causa. Dios tuvo que maldecir la tierra, y perdónenme lo expreso de esta forma, que no es muy teológica, pero lo voy a expresar así. Dios tuvo que maldecir la tierra para que entre el hombre pecador y la tierra maldita hubiera compenetración, hubiera afinidad. Si Dios no somete la tierra a esa situación por causa del pecado del hombre, el hombre no hubiera podido habitar el planeta Tierra. Entonces el pecado alteró la tierra, la alteró. El pecado tiene un efecto tan grande, y permítanme lo planteo así. Lo voy a plantear de una manera que va a ser chocante. El pecado ha afectado tanto que el Señor decidió Él mismo afectarse por el pecado del hombre. Y lo voy a explicar.
Dios escribe un decreto, y el decreto es este: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hizo que todo hombre, desde el momento de la concepción hasta la ancianidad, todos sin excepción, estemos en el infierno por ese decreto. Es decir, ningún ser humano entra al cielo por ese decreto. Y Dios dijo: eso es terrible, porque el hombre a quien yo he hecho con tanto amor va a estar separado eternamente y para siempre de mí. Pero el problema es que el ser humano no puede hacer absolutamente nada para cambiar su condición, para alterar el problema en el cual él se metió. El ser humano no puede remediar absolutamente nada de la situación en que él mismo se metió. Alguien fuera de él, que no participe del problema, es el único que puede hacer algo por el hombre, y ese alguien soy yo. Y la única manera que existe para que el problema del hombre se solucione es que entonces se da un consejo intratrinitario. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo estoy planteando de esta manera para hacerlo más didáctico, más entendible. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo deliberan, dialogan. El problema humano hay que solucionarlo. ¿Y cómo se va a solucionar? Uno de nosotros tiene que hacerse humano, con todas las implicaciones que eso tiene. Y se pusieron de acuerdo: quien se hace humano es la segunda persona de la Trinidad, el Logos eterno de Dios, Jesucristo. Entonces dice el texto, y ese es parte del problema que plantea Isaías aquí, dice el texto que Él es el Logos. Imagínense, por decisión divina, ese Logos no nació en su cama, no nació en una cama tranquila, caliente, por decisión de Dios. Nació en medio de los animales, de las bestias, de las vacas, de las ovejas, en medio de un pajar, y fue tratado como siervo y murió como un delincuente, y en medio de delincuentes. Nosotros, por nuestro pecado, alteramos todo, de tal manera que Dios tendrá que recrear el cielo, Dios tendrá que recrear la tierra, Dios tendrá que transformar el universo, porque el pecado alteró absolutamente todo, y Dios decidió ser alterado también por el pecado. Mi teología en cuanto a Dios es que Dios es inmutable. Dios significa que no cambia. Dios es perfectísimo, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, impenetrable, que nada lo altera a Él. Pero Él decidió, por causa nuestra, entrar al tiempo y al espacio como un ser humano, encarnarse para solucionar nuestro problema. Si usted me está siguiendo con inteligencia y está prestando atención, se da cuenta que nosotros, los seres humanos, metimos al universo en un problema mayúsculo. El universo no sabe cómo salir de él, y nosotros nunca hemos sabido cómo salir de él. Lo voy a confrontar a ustedes con su propia vida. Cuando usted comienza a cometer un pecado, y eso se llama, esos famosos pecados consuetudinarios, es decir, los pecados que se cometen vez tras vez, con frecuencia, que se convierten en un hábito. Cuando usted llega a esa situación, usted ya no sabe cómo salir de ese problema, ¿sí o no? Usted hace intento por salir de ese problema, pero no sabe cómo hacerlo, porque usted ha llegado al umbral de lo que se ha denominado bancarrota moral. Usted llegó a una situación en donde moralmente ya no es capaz de salir de allí, y siendo creyente no es capaz de salir de allí. Entonces se necesita la intervención divina, el amparo de Dios, el auxilio de Dios, la ayuda de Dios para sacarlo de esa situación. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto?
Ahora, la raza humana no supo cómo salir de allí. Y Dios dijo, el único que puede sacar a la raza humana del infierno soy yo. Entonces ese primer decreto lo transfiguró, lo transformó. El primer decreto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dio paso a un segundo decreto. Porque la paga del pecado es muerte. El mismo decreto sigue, pero ahora con una cláusula. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el segundo decreto abre la salvación como una posibilidad para el ser humano. Y esa salvación, salir de ese problema, dependerá de la decisión que cada individuo tome. Dios ha creado ya todas las condiciones para solucionar nuestros problemas. Ahora depende de la voluntad del sujeto para encontrar salida a su problema. Pero para que ese problema tuviera salida, se necesitó la presencia del varón de dolores. Ese varón de dolores, miren cómo lo plantea Isaías. Perdónenme, sigo aquí adelante. El problema en que nosotros metimos al Logos, a la segunda persona de la Trinidad. Voy a individualizarlo. El problema en el cual usted metió a Jesús. Escuche esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja detrás de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién le hizo eso a Jesús? Usted. Si usted lee ese cuadro es extremadamente doloroso. Léalo y se dará cuenta de la profunda tragedia humana que hay allí. ¿Y quién llevó al Mesías a esa situación? Yo, Fernando Mosquera Blanca. Pero como no me quiero acusar solo, usted me acompañó en eso. Usted y yo hicimos eso por el Mesías. Pedro lo planteó. La pregunta, ¿quién lo mató? Pedro la planteó la respuesta de la siguiente manera. Está hablando de Jesús y dice, a este, es decir, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Paremos allí y pensemos en los dos asuntos que Pedro menciona. En ese concilio intradivino, en ese consejo intradivino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se analizó a profundidad el problema humano y el problema en que el ser humano metió a toda la creación. Caos, destrucción y perdición perpetua. Esa era la situación. Y Dios dijo, pero esa no es la suerte que yo quiero que corra mi creación. Hay que hacer algo. Entonces, sin ninguna necesidad divina, Dios dijo, como Agustín habló, que el Estado es el remedium peccatorum. Jesús es el remedium peccatorum, es el remedio del pecado. Entonces Dios dice,
uno de nosotros tendrá que asumir el pecado de la humanidad. Tendrá que hacerse pecado. Es decir, que Él encarne el pecado y que Él encarne toda mi ira y que sobre Él caiga toda mi ira para que mi ira no recaiga sobre la raza humana. ¿Me estoy comunicando? Entonces Dios dice, Jesús encarnará el pecado. Por eso dice, a quien no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. Encarna el pecado de la raza humana. Y lo siento mucho, si tú vas a encarnar la raza humana, vas a tener que sufrir en carne propia el pecado del hombre. No vas a pecar nunca, pero vas a vivir las consecuencias del pecado en carne propia y tendrás que morir. Entonces Pedro dice que Dios entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento, entregó a Cristo. Fue una decisión de Dios. Fue Dios quien dijo, aquí está mi hijo, lo doy para que muera, para que sea humillado, sea vilipendiado, pase por todas las experiencias amargas del sufrimiento y muera ignominiosamente. Piense usted en esto. La semana en que murió Jesús fue una semana de unas actividades mesiánicas como nunca antes Jesús lo hizo. Lunes, martes, el martes fue el día cuando Jesús maldijo la higuera. El miércoles fue un día de relativo descanso, pero trabajó lunes, martes, jueves, viernes. Prácticamente desde el miércoles Jesús no dormía. Si usted no duerme durante 48 horas, su cuerpo está extremadamente débil por la vigilia y por el trabajo. Y luego a él lo apresan, lo golpean, lo obligan a llevar el madero varios kilómetros hasta llegar al Gólgota. Estaba completamente anémico por los golpes que le habían dado, estaba deshidratado, se cayó en varias ocasiones. Si hubiera seguido así, no hubiera alcanzado a ser crucificado. Entonces le dieron a un hombre, Simón de Cirene, que le ayudara a cargar la cruz. Luego lo colgaron en la cruz, estuvo varias horas colgado en la cruz cuando el sol está en su cenit. Cuando el sol, hermanos chocuanos y costeños, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos del sol de las 3 de la tarde, ¿sí o no? El sol picante. Y Jesús está allí, deshidratado, con los labios ya cuarteados, y pide agua, y la maldad de ellos, en lugar de darle agua, le dan vinagre con hiel. Y entonces Él muere. Piensa en una muerte así, pues una muerte en donde las entrañas se desprenden por todo lo que estaba viviendo. Cuando quieren comprobar si estaba muerto, lo traspasan, como no había sangre, ¿qué salió? Agua, sangre fue lo que salió. Y Jesús y Dios dijo, yo voy a dejar que mi hijo pase por todo esto. Ese es el primer grado de culpabilidad. ¿Quién fue culpable? El mismo Dios. ¿Pero por qué Dios es culpable? Por amor al hombre. Él entrega a su hijo para que nosotros no sufriéramos el rigor del infierno. Y Pedro dice que a ese Jesús entregado vosotros apresasteis y matasteis por manos de inicuos. Pedro está hablando a los judíos. Miren, cuando Poncio Pilato dio con una esperanza remota de que Jesús fuera librado, dio la oportunidad de escoger entre un justo que no había hecho nada malo, que había hecho mucha bondad al pueblo, y un ladrón, la multitud a la cual Jesús alimentó, sanó, le solucionó problemas. Esa misma multitud que respondió, crucifícalo. Yo recibí un WhatsApp ayer que desde Barrabás el pueblo ha estado eligiendo ladrones. El pueblo prefirió que soltaran a un ladrón. Y desde entonces en la democracia hemos estado nombrando ladrones para que nos gobiernen. Pero eso no tiene nada que ver con el mensaje. Volvamos aquí al mensaje. El pueblo prefirió
que soltaran a un culpable, a un revoltoso, a un ladrón, a un asesino, a un atracador, y que Jesús muriera. Entonces Pedro dice, a ese Jesús vosotros prendisteis y matasteis por medio de manos inicuas, es decir, por medio de los romanos, crucificándole. Pedro dice, a Jesús lo mataron los judíos, los romanos. Dios lo entregó, pero realmente a Jesús lo maté yo y a Jesús lo mató usted. Y Dios lo hizo para evitarnos a nosotros el sufrimiento. Nuestra rebelión, nuestro extravío, nuestro caminar extraviado, nuestro odio hacia Dios y hacia todo lo santo, hacia todo lo digno, hizo que Dios entregara a su Hijo para restaurarnos, para rescatarnos. Así que la muerte del varón de dolores se debió para evitar mi propia muerte. Y miren lo obcecado y lo torpe que es el ser humano. Dios hizo todo eso para que ninguno de nosotros fuera al limné piros, es decir, al lago de fuego, para que ninguno de nosotros fuera al infierno. Somos tan obcecados que le decimos a Jesús, lo que hiciste no me interesa, yo prefiero el infierno. Y yo he dicho, bueno, el ser humano tiene derecho, y tiene derecho de ir al infierno. Y si reclama su derecho de ir al infierno, ¿por qué no se le permite que cumpla su derecho? Solo que el hombre en su ceguera no se da cuenta de la escogencia, la naturaleza de la opción que ha tomado. El infierno no es ninguna opción para el ser humano, pero el hombre lo toma como opción. Entonces, Dios, por nuestra rebelión, entregó a su Hijo para que su Hijo viviera lo que nosotros debimos haber vivido por causa de nuestro pecado. Ahora quiero hablar, y con esto terminamos, de los efectos de la desfiguración del varón de dolores. El sacrificio de Jesús tuvo efectos para Jesús mismo. La Biblia nos dice que por su obediencia y por su humildad, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, eso dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Entonces Jesús es convertido en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el Pantocrátor, que significa eso, que tiene todo poder, y en el Autocrátor, eso quiere decir que en Él reside todo poder. Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y Pablo, en el capítulo 15 de Corintios, dice que al final, cuando ya todo se haya consumado, Jesús devolverá ese poder al Padre. Jesús gobierna el universo, o todos los universos que existan. Jesús lo gobierna por su sacrificio. Es la recompensa de Dios al sacrificio de su amado Hijo. Pero también hay seres, otros seres, quienes nos beneficiamos. El ser humano se benefició de esto. Por causa del hombre Jesús murió, y por esa muerte, escuchen lo que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Colosas, a los colosenses, les escribió, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta, ese decreto que Dios había firmado. Por cuanto Fernando David Mosquera Abraham pecó, está destituido de la gloria de Dios. Pero yo no quiero estar solo. Por cuanto Margarita Monsalve pecó, está destituida de la gloria de Dios. Ese era con nombre propio. Entonces, Pablo dice que Dios tomó esa acta, la anula y la cuelga en la cruz. Así que los 7.500 millones de habitantes que poblamos la tierra, esas 7.500 actas, Dios la clavó en la cruz, para que todo aquel que mire, todo aquel que crea en Jesús tenga vida eterna. Fuimos los primeros beneficiados y somos los beneficiados de eso.
Ya no vamos al infierno a menos que queramos. Usted puede escoger ir al infierno si usted quiere, ese es su derecho y Dios va a respetar su derecho. Solo que yo le diría, no se aferre a ese derecho, porque va a ser terrible la realización de ese derecho. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otra parte, Isaías de una manera metafórica dice que por sus llagas todos fuimos curados. Si yo quisiera tomar eso de manera literal, no soy literalista, no soy letrista, pero en este momento quiero tomarla de manera literal. Yo varias veces oré al Señor y le dije, el hombre no tiene por qué estar enfermo. La raza humana no tiene por qué estar enferma. Ese no es el diseño original tuyo, ni es tu diseño ahora. A ti se te parte el corazón cuando ves a un enfermo. Así que ese no es tu diseño. Y tú deberías, Señor, entonces sanar a todo el mundo. Y yo sentía que la respuesta que yo recibía en mi oración era esta. No estoy diciendo que esa fue la respuesta del Señor, sino que era lo que yo sentía como respuesta. La enfermedad es portadora de un propósito mío en la vida de las personas. Y si tú me pides lo que me estás pidiendo, ese propósito no se cumple. Deja que el propósito se cumpla. Era lo que yo sentía como respuesta. Pero originalmente la enfermedad no es el diseño de Dios para el hombre. La enfermedad se ha convertido en un instrumento que Dios utiliza para llamar la atención del hombre, como Cristo dijo, por la dureza de nuestro corazón. Pero la muerte de Cristo también ha posibilitado que Dios opere el milagro de sanarnos. Y tenemos toda la libertad de ir a la presencia de Dios buscando sanidad, por si el Señor en su voluntad quiere sanarnos. Porque el Mesías Jesús posibilitó eso. Ese es otro beneficio que trajo para nosotros. Las fuerzas del infierno reciben un gran perjuicio. Pablo escribió a los colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El gran perjuicio para ellos, porque la muerte de Cristo significó la derrota de las fuerzas del infierno. Las exhibió, las derrotó, y están derrotadas, aunque cuando todavía hay coletazos, y vivimos esos coletazos. Pero imagínense ustedes, ya para terminar, imagínense ustedes que la muerte de Jesús tiene beneficios para el cosmos. La Biblia nos dice, Isaías 65, 17, y vi cielo nuevo y tierra nuevas, y de lo primero no hay memoria. Y Apocalipsis nos dice que vio el cielo enrollarse como un pergamino, y nos dice que aquí yo creo cielos nuevos y tierras nuevas. Y Pedro nos dice que se ha prometido cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y Pedro lo plantea como con la metáfora de una gran conflagración cósmica. Todos los elementos del cosmos arderán. Esa es una metáfora para hablar de la recreación del cosmos. En esa recreación del cosmos nos dice Apocalipsis que en la tierra no habrá mar. Y no habrá mar, ya lo hemos dicho varias veces aquí, porque no habrá necesidad del mar. El mar no se hizo para que nosotros nadáramos allá, se hizo para ser un elemento reciclador del planeta Tierra, para evitar la podredumbre del planeta Tierra, que el planeta Tierra colapsara, fuera destruido. Entonces el mar es una especie de purificador de nuestro planeta. En aquel tiempo no va a haber ningún elemento que destruya, entonces no va a haber mar. La Biblia dice que la función de la luna era fijar las estaciones y los meses. La función del sol, además de alumbrarnos, era fijar los años y los días. Apocalipsis dice que no habrá luna ni habrá sol, porque el Cordero será la lumbrera. En la eternidad no habrá ni estaciones, ni habrá meses, ni habrá días, ni habrá años, entonces el sol perdió su función. Yo tengo una hipótesis y se la voy a presentar.
La hipótesis mía es que lo que el hombre tanto ha anhelado, el Señor se lo va a conceder. El hombre ha anhelado que el tiempo y el espacio se fusionen en la eternidad. Y por lo que yo veo en Apocalipsis capítulo 22, creo que eso va a pasar. Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo, pero una tierra nueva y un cielo nuevo que habitarán en la eternidad. Entonces serán subsumidos por la eternidad, entrarán a la eternidad. De manera que nosotros vamos a estar en un cielo nuevo, en un cosmos recreado. Y miren lo que pasa, o lo que va a pasar, o imagínense lo que va a pasar. Se ha dicho que los seres humanos utilizamos, los que son genios, entre el 20 y el 25% de la capacidad intelectual, racional. Y los que no somos genios, entre el 8 y el 10%. Eso quiere decir que para la inmensa mayoría de las personas, el 90% de su capacidad racional desciende virgen al sepulcro, sin estrellar. Sin embargo, nosotros, haciendo uso tampoco de esa capacidad racional, todos los avances científicos y tecnológicos que tenemos. Piense usted, cuando el hombre en la eternidad tenga todas sus funciones intelectuales, racionales, las tenga en ejercicio un 100% y no tenga ningún tipo de limitaciones, ni de tiempo, ni de espacio, ni de nada de eso. Con toda la ayuda de Dios, imagínese, ¿qué podrá hacer el hombre? Pregúntese. En la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Hay hermanos que consideran que vamos a estar cantando, que vamos a pasar la eternidad. Bueno, la eternidad no se pasa, que vamos a estar eternamente y para siempre cantando. Bueno, está bien que vamos a hacerlo, pero yo pienso que la raza humana va a trabajar. Va a trabajar en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra. Y que las cosas que va a hacer la raza humana después de haber abandonado todas las alienaciones y todas las limitaciones, lo que la raza humana va a hacer en la eternidad es extremadamente impensable. Y para terminar, escuchen esto. Pablo dijo: cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Eso tiene como implicación. Fernando David Mosquera Brown puede sentarse y utilizar toda su capacidad para imaginar lo que Dios puede tener para él. Pablo dice que eso que Dios tiene para mí no alcanza a subir a mi mente, porque aquí en el universo no hay ningún referente de lo que Dios ha planeado para nosotros en la eternidad. Nos espera algo grande, y por esperarnos algo grande, una vida completamente redimida, vale la pena la obediencia a Jesús. Vale la pena someternos a su señorío, ya que Él pagó por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es retribuirle en amor y en obediencia. Que el Señor nos bendiga. Amén.